bien, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículos del 8 al 9. Quisiera comenzar en esta mañana preguntándoles a ustedes, no tienen que responder, pero ¿hay alguna preocupación que tengan? Que no levanten la mano, pero seguramente si fuéramos honestos y tuviéramos que levantar la mano, creo que la gran mayoría de nosotros podríamos decir, podríamos comentar, podríamos levantar la mano y decir que sí, que efectivamente en esta semana, tal vez en los últimos días, tal vez incluso antes de venir haya surgido algo que nos haya hecho tener alguna preocupación o incluso tener algún afán. Cuestiones en el trabajo, situaciones en casa, problemas financieros, problemas que se presentan, y algo que caracteriza de alguna manera la vida en la que vivimos hoy en día, en el posmodernismo, es precisamente el afán y la ansiedad. Siempre queremos algo y siempre estamos ansiosos por algo, siempre estamos buscando mejorar algo, tener algo más, conseguir algo, obtener algo, y siempre esta cuestión del afán, siempre esta cuestión de la ansiedad acompañan el día a día de nuestras vidas. Y como ya les decía, vivimos afanados siempre por algún motivo, ya sea el trabajo, ya sea la búsqueda del éxito o la búsqueda de más dinero, de más recursos, de mejores ingresos, la búsqueda de cosas materiales, un mejor auto, una mejor casa, ropa más bonita. Pero siempre estamos con esa búsqueda y con ese afán, ya sea de reconocimiento. Queremos que la gente vea nuestro trabajo, que la gente reconozca lo que soy, lo que logro, lo que hago. La aceptación misma muchas veces se convierte en un afán, porque queremos que las personas nos acepten, queremos que las personas nos volteen a ver. Y de alguna manera el afán y la ansiedad consumen todo en nuestras vidas y se vuelve básicamente algo que tenemos que cargar todos los días. No obstante, el Señor, nuestro Señor, a nosotros los cristianos, sus hijos, nos dice que Él no quiere que nosotros vivamos precisamente con esta situación del afán y la ansiedad. Él no quiere que nosotros vayamos como el resto del mundo buscando las cosas de este mundo, sino que Él, de hecho, en su palabra nos dice que nosotros tenemos que evitar esto, el afán, y que tenemos que evitar la ansiedad. Y Él, de hecho, nos ha prometido todo lo contrario, nos ha prometido paz. Pero ya veíamos la semana pasada que el Señor nos promete a nosotros, los creyentes, una paz que es diferente a la paz que este mundo da. Y decíamos que este mundo da, o que este mundo busca la paz. ¿Y cuál es la única manera en que sabe dar paz? Con la ausencia de conflictos. La paz que da este mundo es no tener problemas, no tener conflictos, pero parece una contradicción, hermanos, porque nos dice: ustedes pueden obtener la paz, y la paz, reitero, es la ausencia de tener conflictos o tener problemas. Pero al mismo tiempo este mundo todos los días, ¿qué es lo que hace? Darnos problemas y darnos conflictos y darnos ansiedad y darnos afán. Así que nos dicen: el mundo, por supuesto que puedes tener paz, pero al mismo tiempo no te voy a dejar tenerla. Sin embargo, el Señor dice: yo quiero darles a ustedes, mis hijos, una paz que es diferente a la paz que este mundo da. La paz que yo les doy, dice el Señor, la paz que yo les doy es distinta, porque no depende de la ausencia de problemas, no depende la paz de Dios de no tener dificultades, no depende la paz de Dios de estar simplemente sin nada que tengamos que enfrentar, sino que la paz de Dios, como veíamos la semana anterior, sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros los creyentes podemos vivir en paz, en la paz de Dios, aun cuando la tormenta esté delante de nosotros. De hecho, los versículos, solamente como a manera de repaso, que veíamos la semana anterior, son los siguientes, versículos 6 y 7 de Filipenses 4. Dice: por nada, dice aquí, por nada, versículo 6 del capítulo 4, y esta es la petición que el Señor quiere con nosotros: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora bien, esto ya lo veíamos la semana anterior, hermanos, pero hay algo que no tocamos precisamente porque lo veríamos en esta semana, y es que la clave, el secreto, por decirlo de alguna manera, aunque realmente no es ningún secreto, para poder tener una vida libre de ansiedad, libre de afán, libre de estas preocupaciones, para poder disfrutar la paz que Dios nos da, la clave que nosotros necesitamos tener y entender es que debemos aprender
a vivir una vida de constante oración. Una vez más, esta es la clave y esto es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Si usted quiere tener la paz que el Señor promete, entonces tenemos que aprender a vivir una vida de constante oración. Sin embargo, hermanos, no podríamos, en esta mañana tenemos que ser honestos, no podríamos considerar una vida de oración plena, una vida constante de oración, al hecho de orar un par de veces al día. Si usted se levanta y ora y luego antes de acostarse ora, eso no es una vida de constante oración. Es un buen inicio, es algo aceptable, pero no es una vida de constante oración. Si usted ora por los alimentos, mucho menos. Si es lo único que usted ora en el día, y a veces, muchas veces nos pasa que estamos a la mitad del plato y no oré, pero voy a orar. Eso tampoco es una vida de constante oración. Si usted viene los domingos y porque el pastor siempre ora al inicio, ora en las peticiones, ora antes de comenzar a la predicación, ora al final, ya son muchas oraciones, ya son las oraciones de la semana. Eso tampoco es una vida de constante oración. Una vida de oración constante es una vida continuamente de oración. Es una vida en donde usted ora no una, no dos, no tres, sino varias veces a lo largo del día. Eso es lo que podríamos denominar una vida de constante oración. Y aunque pareciera bastante obvio, ¿sabe qué? No es tan sencillo de lograr, al menos no por nuestra propia fuerza. En un mundo en el que vivimos, en donde se caracteriza, como ya les mencionaba, por la ansiedad y por el afán, muchas veces la oración va a quedar relegada hasta el final o como algo a utilizar en casos solamente de emergencia. Vivimos nuestra vida sin orar, vivimos orando cuando nos acordamos, vivimos orando ocasionalmente, pero no venga una crisis en nuestra vida, no venga un problema, no venga una situación de salud, algún problema emocional, algún problema que tenemos que enfrentar, porque entonces sí, ¿qué es lo primero que hacemos? Oramos. Pero la oración, reitero, se vuelve una situación que usamos solamente en caso de emergencia, como estos extintores que tenemos. Ahí están, tienen años, muchas veces ni los tocamos, y el único momento en que nos acordamos que los tenemos y que los vamos a usar es cuando aparece un fuego. Ahí sí corremos por el extintor. Lo mismo sucede lamentablemente con la oración. Cuando nos ponemos a orar fervientemente, cuando nos ponemos a orar constantemente, es cuando viene el día de la necesidad, es cuando viene el día de la emergencia, es cuando ya no podemos más. Pero el Señor no quiere que vivamos de esta manera. Él no quiere que recurramos a la oración solamente cuando tenemos extrema necesidad, sino que Él quiere que tengamos siempre y todos los días una vida de constante oración. Así que, una vez más, la clave de todo esto es la oración. Y la pregunta sería, ¿cómo logramos nosotros tener una vida de constante oración? Bueno, con tanto afán con el que vivimos en el mundo y con tanta información, con tanta situación que nos bombardea de problemas y de guerras y de hambrunas y de pestes y de situaciones que escuchamos, hermanos, ¿cómo podemos hacer nosotros para tener esta vida de oración continua? Bueno, afortunadamente el Señor nos da la respuesta por medio del apóstol Pablo. Ahora sí, acompáñenme en sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y 7 nos habla del afán, de la ansiedad, de cómo podemos evitarlo, de cómo la oración es la clave. Pero conociéndonos el Señor sabe que nosotros por nuestra propia fuerza y nuestros propios medios no podemos obtener una vida de constante oración. Así que el versículo 8 y 9 nos resuelve ese problema y el Señor nos va a explicar cómo es que podemos lograrlo. Versículo 8 y 9 de Filipenses 4, la Biblia dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora bien, si nosotros queremos llegar a esta vida de paz, tenemos que aprender a tener una vida de constante oración, pero ya mencionábamos que por tantos problemas y afanes que tenemos, no es algo que hacemos de manera común. Sin embargo, hermanos, la Biblia y el Señor aquí nos dice que de alguna manera nosotros podemos lograr alcanzar, tener esa vida de oración constante. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de lo que vemos y por medio de lo que pensamos.
y nos da una lista de lo que tenemos que hacer, y es lo que vamos a estar revisando precisamente en esta mañana. Ahora, una vida que está llena de malos pensamientos, que tiene ideas contrarias a lo que Dios enseña y que tiene conceptos alejados a lo que el Señor nos da, es obvio, hermanos, que nunca va a buscar la paz por medio de la oración. Va a buscar la paz por medio de muchas otras formas, por medio de meditaciones, por medio de mantras, por medio de ideas, por medio de ideologías, pero jamás lo va a hacer por medio de la oración. ¿Por qué? Porque es contrario a Dios. Sin embargo, hermanos, ¿sabe que nosotros no necesitamos ser enemigos de Dios para no tener una vida de oración? Y es que, lamentablemente, muchos de nosotros, los cristianos, también nos olvidamos de la importancia de orar. Leemos a veces la Biblia, oramos, sí, pero de una manera repetida o reiterativa, siempre las mismas palabras, siempre las mismas cosas, ¿ok? Y poco a poco, hermanos, nos dejamos dominar por esto que les decía, que es el afán, que es la ansiedad, a veces también por el temor, a veces también por la ira, a veces también por el enojo. Y todo esto se va acumulando en nosotros y finalmente nos impide, a la larga, tener una correcta vida de oración, lo que también termina alejándonos de Dios y lo que impide finalmente que disfrutemos la paz de Dios. Y muchas veces decimos, pero es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, pero siempre tengo ese temor, siempre me siento agolpado con tantos problemas, siempre el afán me consume y no entiendo por qué no puedo tener la paz de Dios. Bueno, no tenemos la paz de Dios porque no tenemos, repito, una correcta vida de oración. ¿Y cuál es esa correcta vida de oración? Una constante oración en nuestra vida. Así que un cristiano que está lleno de afán y lleno de ansiedad no va a buscar las cosas de arriba, obviamente no, sino que va a buscar las cosas de la tierra y su prioridad jamás va a ser la oración. Un cristiano que está con un constante temor en su corazón nunca va a recordar que su fortaleza y su refugio está en el Señor y por lo tanto jamás va a buscar a Dios en oración. Este es nuestro problema, así que ya entendimos que si queremos disfrutar de la paz de Dios, si queremos vencer el afán, si queremos vencer la ansiedad, hermanos, el centro de todo esto, lo que une todo esto es la oración. Así que la pregunta una vez más vuelve aquí: ¿cómo hacemos nosotros los cristianos para tener una vida constante, plena, llena de oración? ¿Cómo es que lo logramos? Bueno, el Señor nos dice que la clave está en lo que pensamos, en lo que tenemos, en lo que consumimos, en lo que vemos. La clave para tener una vida constante de oración está en nuestros pensamientos y en lo que miramos, hermanos. Y vamos a comenzar aquí con lo primero. Una vez más, acompáñenme ahí en sus Biblias, Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Todo lo que es verdadero, hermanos. Todo lo que es verdadero. Y vamos a ir viendo punto a punto. Primero que nada, lo verdadero. Ahora, en este mundo el afán y la ansiedad, cuando nosotros permitimos que nos dominen, cuando nosotros permitimos que esto venga a sembrar sus ideas a nosotros, nos va a decir el afán y la ansiedad que esta guerra, estos problemas, esta situación que estoy viviendo, la estamos viviendo solos. Y eso es lo primero que nos va a inyectar esta situación del afán y la ansiedad. Nadie te va a ayudar, nadie te va a apoyar, nadie te entiende, nadie te escucha. Estás solo en esta guerra, en esta situación, en esto que estás viviendo, estás solo. Nadie te va a ayudar a ti. ¿Por qué? Porque, repito, estás solo. Eso es lo que nos va a enseñar, eso es lo que nos va a decir, esto es lo que nos va a estar repitiendo constantemente el afán y la ansiedad de este mundo. Sin embargo, hermanos, lo verdadero o la verdad es algo muy distinto. Si nosotros nos concentramos en la verdad, ¿y quién es la verdad? Cristo. ¿Y cuál es la verdad que Cristo nos enseña? La verdad que el Señor nos enseña lo podemos encontrar en muchos versículos, pero permítame leer uno que en lo personal me gusta mucho y que intento siempre tener en mente cuando precisamente el mundo y la ansiedad me dicen que estamos solos enfrentando los problemas. Isaías 41:13. Esta es la verdad, hermanos, no lo que dice la ansiedad, sino lo que dice el Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esta es la verdad, hermanos, no lo que la ansiedad quiere decirnos y enseñarnos de que estamos solos y que nadie nos apoya y que nadie nos entiende. No, el Señor dice todo lo contrario y la verdad del Señor es esta. Dice, yo soy tu Dios, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te toma de tu mano y yo soy el que te dice que no temas y que yo te voy a ayudar. Y esta es la verdad. Y esta es la verdad en la que nosotros, hermanos, debemos concentrar nuestros pensamientos. Esta es la verdad en la cual nosotros siempre debemos estar presentes. Esta es la verdad que nosotros tenemos que meditar constantemente. Y aunque parezca obvio, hermanos, pensar en lo verdadero nos va a ayudar a no caer en las mentiras de este mundo. Y reitero, parece obvio, pero muchas veces lo olvidamos. Y nos dejamos engañar y nos dejamos seducir por estas mentiras del afán y la ansiedad que nos dice, estás solo, nadie te escucha, nadie te entiende y nadie va a acudir a tu auxilio y a tu apoyo. Pero el Señor dice, la verdad no es esta, la verdad es que yo soy tu Dios, yo te escucho, yo te amo, yo te entiendo y yo soy tu ayuda y yo soy el que te sostiene. Y cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros continuamente estamos pensando en esta verdad, en lo verdadero, cuando nosotros continuamente estamos pensando en el amor de Dios que nos ha manifestado, no solamente con palabras lindas, sino incluso con acciones, muriendo en la cruz Él por nosotros, cuando nosotros continuamente estamos pensando en el cuidado que el Señor tiene de nosotros cada día, cada momento, cuando nosotros estamos continuamente recordando la protección, el compañerismo, la amistad del Señor, ¿sabe qué? Eso nos va a llevar finalmente a tener una vida de constante oración. Porque cuando recordamos el sacrificio de la cruz de Cristo durante el día, podemos hacer una oración, no una oración enorme, hermanos. Se comienza por cosas pequeñas y podríamos decir, Señor, gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Cuando salimos y recordamos que el Señor nos protege, podemos, Señor, gracias porque me llevaste y me trajiste con bien. No necesitan ser oraciones kilométricas, hermanos, para comenzar a tener una vida de constante oración. Cuando pasa algo tal vez en la cocina y no nos cortamos o algo no nos pasó de más, podemos decir, gracias Señor porque me protegiste. La semana pasada estaba lavando un vaso que se rompió de golpe y me hizo una cortada un poco profunda, que pudo haber sido peor, hermanos. Pero miren, una semana después y ya está todo bien, gracias al Señor. Y podemos decir, gracias Dios en el momento, gracias porque no pasó a mayores, porque no tuve que ir al médico, porque no fueron puntadas, porque no fue nada grave. Gracias. ¿Cuánto nos toma hacer esa oración? 5 segundos. Pero así comenzamos con una vida de constante oración. Recordando lo verdadero, como escribe el apóstol Pablo. Y lo verdadero, repito, no es lo que nos dice el mundo, estás solo y nadie te va a apoyar. No, lo verdadero es lo que dice el Señor. Y lo que dice es, yo soy tu Dios, yo soy el que te sostiene, yo te tomo de la mano derecha y yo te digo, no temas, yo te ayudo. Y cuando recordamos lo verdadero, eso nos va a llevar finalmente a una vida de constante oración. Pero no es lo único en lo que podemos pensar, hermanos. También el apóstol Pablo nos dice que debemos pensar en lo verdadero, pero también debemos pensar en lo que es honesto. Lamentablemente, este mundo nos ha enseñado y nos dice constantemente que la honestidad es más que nada una debilidad. Si somos honestos, si decimos la verdad, si admitimos muchas veces que no podemos, si admitimos que algo no está bien, entonces nos van a ver como alguien débil. No importa que tú no puedes decir que no puedes, te van a comer, dicen ahí. Te van a ver como alguien a quien pueden pisar, a quien pueden pasar por encima. Tú no debes ser honesto, nos dice este mundo. Sin embargo, el Señor dice no. Debemos pensar en lo que es honesto y no hay nada más honesto que la palabra de Dios. La falta de honestidad de este mundo, ¿sabe hasta qué punto nos ha llegado a pensar nosotros? Este mundo nos dice no puedes ser honesto, no puedes admitir la verdad, no puedes admitir tus carencias, no puedes admitir tus debilidades. Y hasta tal punto ha llegado este pensamiento en el mundo que nos ha llevado a pensar que bueno, no somos tan malos, de hecho somos algo buenos, nos dice este mundo. No son tan malos ustedes los humanos, son una buena raza, son buenas personas. Ustedes, si se lo proponen, pueden ser justos, pueden crear sociedades idílicas, utópicas, si realmente se esfuerzan, si dejan de lado sus diferencias, si se unen, si tienen un mismo pensamiento, la humanidad como tal puede crecer y puede florecer. Eso es lo que nos dicen hoy en día.
Claro, estamos suprimiendo mucha de nuestra naturaleza pecaminosa, de lo malo que somos, pero eso no lo tomemos en cuenta, no seamos honestos en eso. Y finalmente este pensamiento nos dice, no son tan malos ustedes. De hecho, lo único que necesitan es demostrarse amor los unos a los otros. Lo único que se necesita, decía John Lennon, es amor. Y con eso ustedes pueden salir adelante. Sin embargo, hermanos, eso no es ser honestos. Porque la Biblia, aunque no nos guste, aunque no querramos aceptarlo, aunque nos moleste y nos mueva un poco de nuestros asientos, la Biblia nos dice con claridad que no hay justo ni siquiera uno entre nosotros. Que no hay ninguno que entienda. También la Biblia nos dice que todos nosotros estábamos ya condenados a la muerte eterna. Ese era nuestro destino, reitero, esta no es una confesión popular, pero estamos hablando de honestidad. Y la Biblia nos dice que debemos pensar en lo que es verdadero y también en lo que es honesto. Y si somos honestos, esto es la verdad. No somos justos, no somos buenos, no somos santos. Por nuestra propia voluntad no vamos a buscar a Dios. Por nuestro propio corazón no vamos a buscar hacer el bien a los demás. Y también una cosa que es de bastante honestidad, hermanos. Solamente hay salvación en uno, en Cristo, el cual él mismo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente hay salvación en uno y no más. Esta es la honestidad sin filtros, sin tapujos, sin adornarla. Esta es la honestidad, hermanos. Tanto es la honestidad que la Biblia de hecho lo escribe de la siguiente manera. Efesios, no vaya para allá, capítulo 2, versículo 8-9. Este versículo es muy conocido. Efesios 2, del 8-9. Dice aquí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia dice que ninguno de nosotros puede salvarse por su propia fuerza, voluntad, deseo, por su propio brazo, por sus propias obras. No se puede. Somos salvos únicamente por un camino. El camino de la gracia recibido por la cruz de Cristo, y esta es la única manera de ser salvos. Esto es hablar con honestidad, hermanos. Y si pensamos de manera honesta, si realmente nosotros comenzamos a pensar de una manera honesta en la necesidad que tenemos de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Si comenzamos a pensar realmente en que somos pecadores, no como nos dice el mundo, no son tan malos. De hecho pueden llegar a ser buenos si se esfuerzan, ¿sí? Pero si comenzamos a pensar de manera honesta en que soy pecador, en que por mi propia fuerza no puedo, en que necesito la ayuda de Dios, en que si no fuera por el Señor estaría camino al infierno. Si comenzamos a pensar con honestidad, ¿sabe qué va a llevarnos estos pensamientos honestos? ¿A dónde nos va a conducir? A una vida de constante oración. Porque cuando soy honesto y admito que no puedo, o como dice la Biblia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy honesto y admito que no puedo, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar los ojos y decir: Señor, ayúdame porque no puedo. Cuando estamos ante una situación y nos detienen en el tránsito y nos dicen: ¿sabe qué? La multa es de tanto, pero puede ser en la mitad. Solamente necesitamos arreglarlo. Ahí podemos decir: bueno, es que es todo el trámite y tengo que ir y tengo que pagar y mejor me libro de todo eso y doy lo que quiere el oficial y listo, ¿no? Adelante. Pero cuando somos honestos decimos: no, que se haga el trámite como tiene que ser y que se pague lo que se tenga que pagar, ¿ok? Ahí comprendemos, ahí es cuando nosotros podemos entender que necesitamos al Señor, y para ello necesitamos una vida de constante oración. Señor, ayúdame a ser honesto. Señor, ayúdame a aceptar mis errores. Señor, ayúdame a comprender que yo no puedo. Señor, ayúdame en esto o en esto. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, ambos pensamientos nos van a llevar a tener una vida de oración, pero no se detiene ahí. El tercer pensamiento o la tercera cosa que Pablo nos invita a pensar es todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto y también todo lo justo. Ahora, si hablamos de justicia en esta mañana, hablar de lo justo es hablar de lo que es correcto. Y cuando nosotros, antes de que conociéramos al Señor, antes de que lo aceptáramos, la Biblia dice que nosotros antes de esto éramos esclavos del pecado. El pecado nos condenaba, el pecado nos tenía sujetos, y a resumidas cuentas se nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Sin embargo, esto no significa que todos fuéramos los peores pecadores. Algunas personas efectivamente
tienen o tenían tendencias al pecado más marcadas que otras. Algunos, simplemente cuando vivíamos sujetos al pecado, mentíamos o a veces engañábamos un poco, pero no más allá de eso. Pero hay personas que tenían una tendencia al pecado todavía más marcada, como el robo, el engaño, la estafa, la violencia, incluso el asesinato. Pero todo esto, dice la Biblia, que todo esto es pecado, desde robarse un lápiz hasta robar un banco. Todo es pecado y va en la misma bolsa. No hay pecados pequeños ni pecados grandes, todo esto es pecado. Y en esta condición, como ya les mencionábamos, éramos esclavos del pecado, todos éramos pecadores. Pero luego vino el Señor con el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, y por medio de su gracia escuchamos este mensaje y algunos lo aceptamos y fuimos rescatados, fuimos salvados, fuimos redimidos, dice la palabra. Y de ahora en adelante, aunque hemos sido redimidos, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de la justicia, o en otras palabras, somos siervos del Señor. Romanos capítulo 6, no vaya para allá, Romanos 6, 17 a 18 lo dejan bastante más claro. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia, siervos del Señor, siervos de Cristo. Ahora somos siervos de Cristo. ¿Y a qué va todo esto, hermanos? Bueno, si el Señor nos ha liberado, si Él ha pagado el precio que necesitábamos para poder ser salvos, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos ¿de quién? De Cristo, del Señor. Y lo justo, hermanos, es que ahora nosotros seamos fieles a nuestro Señor. ¿Y cómo es que nosotros somos fieles al Señor? Escuchándolo, obedeciéndolo, acatando sus mandamientos, intentando agradarle siempre que podamos. Y cuando nosotros entendemos a quién es quien servimos ahora, que el Señor es nuestro Señor, entonces también podemos entender que dentro de el servicio que nosotros debemos hacerle está la oración. Así que nosotros oramos porque la oración nos recuerda lo que es verdadero. Nosotros oramos porque la oración nos lleva a ser honestos, pero también oramos porque esto es justo. Es justo porque el Señor es aquel que nos rescató, porque Jesucristo es nuestro Señor ahora. Ahora, hermanos, no me voy a detener más en los siguientes elementos porque todos son muy similares, pero los versículos que continúan nos llevan también a que debemos pensar, dice aquí, en todo lo que es puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. Todo esto son similares, son símiles. Básicamente nos está invitando a reconocer todo esto. Sin embargo, hay un problema aquí. Y es triste y es lamentable. Pero si tuviéramos que describirnos, no digo que todos, pero en la generalidad los cristianos no solemos hacer esto. No solemos ver lo que es puro, o lo que es amable, o lo que tiene buen nombre, o lo que tiene virtud, o lo que es digno de alabanza. De hecho, hacemos todo lo contrario. Como creyentes, si hay algo que nos identifica, y estoy hablando de una manera muy general, hermanos, no digo que todos, pero de una manera muy general, y así es como nos ve muchas veces el mundo. Nos ve a nosotros los cristianos como los que criticamos siempre, todo lo criticamos, nada nos parece, nada nos gusta, todo lo señalamos. De todo hablamos mal, de todas las modas, de todo lo que sale, de todo lo que está sucediendo, todo lo hablamos mal. No, esto es incorrecto, y de ahí sacamos toda nuestra lista de versículos porque está mal. No, esto no es de Dios, y de ahí una vez más sacamos toda nuestra lista de versículos porque no es de Dios. Esto está llevando a condenación a las personas, y una vez más sacamos toda nuestra lista de versículos, y muchas veces sacados de contexto, dicho sea de paso. Pero entonces todo lo criticamos, de todos y de todo hablamos mal, todo lo condenamos, todo lo señalamos. Eso es del diablo, esa práctica es del diablo, eso de allá es del diablo, esa música es del diablo, esta situación es del diablo, esa película es del diablo. Todo está mal, todo lo condenamos, todo lo criticamos. Esta es, hermanos, básicamente la manera en que nos movemos, repito, la generalidad del cristianismo. Y la Biblia nos invita, esto lo veíamos ya hace unas semanas atrás, a parecernos a Cristo. ¿Recuerdan? Pablo decía, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Pero con estas actitudes, hermanos, que nos alejamos de las recomendaciones de todo lo puro, todo lo amable,
con estas actitudes de criticar y de hablar mal y de señalar, no estamos pareciéndonos a Cristo. De hecho, si nos vamos a los evangelios, ¿saben a quién nos parecemos? Con estas actitudes, no a Cristo, sino a un grupo que se presenta en los evangelios. ¿Y ese grupo sabe cómo se llamaban? Los fariseos. Los fariseos es un grupo religioso en la época del Señor, que tenían muchas cosas buenas, esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero también tenían muchas cosas malas y criticables, y entre ellas era que todo lo condenaban, que todo lo despreciaban, que a todos los miraban como condenados, como apestados, y que todo lo señalaban. Y esta es la manera triste y lamentablemente en la que muchas veces nos conducimos hoy en día como creyentes. Nos parecemos, les decía, más a los fariseos cuando deberíamos parecernos más a Cristo. Pero ¿cómo era el Señor? Podríamos preguntarlo, no necesitamos preguntarlo mucho. Podemos ir a la Biblia, leamos fácilmente los evangelios. El Señor, primero que nada, Él no criticaba ni juzgaba. De hecho, Él, cuando hablaba con las personas, Él no decía, bueno, a ver, vamos a ver cuál es tu ocupación o qué es lo que hacen o cuáles son tus gustos para ver de entrada si podemos platicar tú y yo. No. La Biblia nos dice que se acercaban a Él de todo. Gente religiosa, gente que no era religiosa, gente que era de Israel, gente que no era de Israel, gente que creía, gente que no creía, todos se acercaban a Él. ¿Por qué? Porque Él no juzgaba, ni criticaba, ni señalaba, sino que Él más bien antes escuchaba. En el Evangelio de Juan, en San Juan capítulo 3, se nos dice que en una noche se acercó un hombre, un fariseo de hecho, a hablar con Él. Y el Señor seguramente ya sabía lo que iban a hablar, pero el Señor lo escuchó con atención y le dio la instrucción y jamás le criticó, ni lo condenó, ni lo señaló. El Señor simplemente escuchó. Y así lo mismo se acercaban pecadores, o fariseos, o publicanos, o gente de mala reputación, se acercaban, pero el Señor escuchaba. Y cuando hablaba el Señor, luego de que los escuchaba, Él jamás les hablaba como diciendo es que eres un pecador y te vas a ir al infierno. Él jamás les decía es que estás mal y tienes que hacer esto y si no te vas a condenar. No, Él cuando hablaba con amor y guiaba de igual manera, guiaba con amor. Y en la Biblia, sobre todo en los evangelios, encontramos un montón de estos ejemplos en donde el Señor, reitero, no juzgaba, tampoco criticaba, sino que escuchaba, hablaba con amor y guiaba de igual manera. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Hermanos, tenemos que aprender a mirar más las cosas puras de las personas. Pero es que no hay nada puro. Tenemos que aprender a mirar la pureza en las personas. Tenemos que aprender a mirar el lado amable de otras personas, aun cuando no sean creyentes. Tenemos que aprender a ver las cosas de buen nombre y señalarlas como tal. Tenemos que aprender a ver las virtudes en las cosas, incluso en las cosas que no nos gustan. Y tenemos que aprender a reconocer si algo es digno de alabanza. De hecho, en esta misma carta, hace unas semanas atrás, de hecho me parece la semana pasada, una recomendación que se nos hace en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5, ¿qué dice ahí? ¿Vuestra qué? Vuestra lengua dura, rasposa, como lija. ¿Es lo que dice ahí? No. Vuestra opinión sagaz, afilada. ¿Dice eso ahí? No. Para algunos más será vuestro orgullo por la sana doctrina sea conocida. ¿Dice eso ahí? No. ¿Qué dice ahí, hermanos? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y hermanos, no estoy aquí diciendo que no debamos pelear por la verdad ni hablar de lo que es bueno, ya lo veíamos en los puntos anteriores, pero la gentileza no está peleada con ello. Tenemos que aprender a ser gentiles. Y a la gente de allá afuera, a los que muchas veces los cristianos les llamamos los greñudos o los no sé cuántas tribus urbanas hay hoy en día, sea ellos en lugar de hablarles con dureza y criticarlos y señalarlos y decirles todo lo que tienen mal y decirles por qué se están condenando y por qué se van a ir al infierno, si a ellos fuéramos y como el Señor Jesús los escucháramos y dijéramos, bueno, ¿por qué te gusta vestirte así? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Qué representa para ti? ¿Por qué te gusta escuchar este tipo de música? ¿Por qué miras lo que miras o por qué hablas como hablas? Y los escucháramos con atención,
y les mostráramos la verdad con respeto y les enseñáramos el camino, que no es nuestro camino, sino el camino del Señor, con amor, muchas de esas personas que están perdidas, porque están perdidas, vendrían aquí, hermanos, y escucharían y aceptarían, no por nosotros, hermanos, sino por la gentileza que debiéramos mostrar. Pero muchas veces vamos con la espada desenfundada, vamos criticando, vamos señalando y vamos condenando, en lugar de ir como el Señor, con amor, con paciencia, con tolerancia incluso, pero sobre todo con la verdad por delante. Uno más, hermanos, y ya estamos terminando. No solamente vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Otra recomendación que también el apóstol Pablo hace y que nos la hace a todos nosotros en Romanos 12:18 dice ahí: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, tenemos que buscar el punto en donde podamos tener la paz, un buen diálogo, una buena comunicación, y que ahí sea el lugar de entrada para poder llevar el mensaje del Evangelio. La gran comisión, hermanos, el encargo que el Señor nos hizo a nosotros los cristianos, no fue ir y pelearse con todo el mundo, tampoco fue ir y debatir con todos, tampoco fue ir y estar pues básicamente de pleito con los demás, no, dice ir y compartir, que llevemos el mensaje del Evangelio. Así que, hermanos, ¿pero de qué nos serviría esto, hermanos? ¿De qué nos serviría tratar de ser gentiles con los demás? Si a final de cuentas quizá no nos escuchen, o no entiendan, o no aceptan el mensaje, ¿de qué nos serviría? Bueno, hermanos, nos serviría a nosotros de alguna manera. ¿Y por qué nos serviría? Porque si lo hacemos así, si procedemos así, ¿sabe qué? Al final del día nos vamos a parecer más a Cristo, nos vamos a parecer más a Él, y no nos vamos a sentir mal, porque muchas veces ¿qué pasa cuando vamos y decimos algo que está mal? O herimos a alguien, o señalamos a alguien, o criticamos a alguien. Muy en el fondo, cuando regresamos, cuando estamos en la noche con nuestros pensamientos, nos sentimos mal y decimos: no debía haber dicho eso, no debía haber hecho ese comentario, no debía haberme enojado de esa manera. Y esto nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos y a veces hasta hipócritas. Y decimos: ¿cómo voy a orar después de lo que le dije a mi hermano? ¿Cómo voy a orar después de lo que le hice al vecino? ¿Cómo voy a orar después de lo que le comenté a esta persona que ni conozco en la calle y de todos modos se lo dije? Pero cuando nosotros nos parecemos al Señor, nos parecemos a Cristo, cuando abordamos a estas personas con gentileza, con amor, con paciencia, aunque no hayan aceptado, aunque nos hayan tomado, como dicen por ahí, de a locos, aunque nos hayan rechazado, no nos rechazaron a nosotros, rechazaron el camino del Señor. Pero podemos ir tranquilos ya en la noche y decir: bueno, yo compartí, yo lo dije de la manera que tenía que decirlo, sin ofensas, sin criticar, sin señalar. Y podemos estar tranquilos para orar. Y por lo tanto podemos continuar teniendo una vida de constante oración. Como punto final, hermanos, si queremos vencer el afán y la ansiedad, si queremos disfrutar de la paz que el Señor nos promete, si queremos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, debemos orar. Y ese es el secreto, esa es la clave, ese es el camino. Pero no orar de vez en cuando, no orar 2 veces al día, no orar por los alimentos, ni orar solamente los domingos. Tenemos que tener una vida constante de oración. Y una vida constante de oración se consigue no por nuestras fuerzas, ni por nuestros intentos, ni por nuestra voluntad, sino se consigue pensando en lo que es verdadero. ¿Y cuál es la verdad? Que el Señor nos ayuda. Pensando en lo que es honesto. ¿Y qué es lo honesto? Que nosotros no podemos, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Pensando en lo que es justo. ¿Y qué es lo justo? Que nosotros ahora somos siervos del Señor. Y viendo lo bueno en los demás, aunque de primera instancia pareciera que no lo tienen, pero si nosotros con ayuda del Señor intentamos hacerlo, lo vamos a conseguir y lo vamos a parecernos cada día más al Señor si procedemos de esta manera. Acompáñenme en sus Biblias ahí una vez más, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, perdón, es el 8 y 9. Filipenses 4, del 8 al 9 dice aquí: por lo demás, una vez más, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y si lo hacemos así, hermanos, ¿qué va a pasar? Y el Dios de paz estará con vosotros. Este es el camino, hermanos, para alcanzar la paz que el Señor nos promete. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pensando en esto, y hoy mejor dicho que nunca, pensando en esto vamos a terminar y vamos a hacerlo con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra tú nos enseñas que también lo que pensamos va a influir en la manera en que nos relacionamos contigo. Así que permítenos entenderlo con claridad. Y permítenos pensar, como dice aquí la Biblia, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es honesto, y todo aquello que tiene virtud o que es digno de alabanza, Señor. Permítenos realmente estar pensando en esto, porque a través de estos pensamientos es que nuestra vida de oración va a mejorar, va a ser constante, va a ser más fuerte, y cuando tenemos esta vida fortalecida en oración, entonces vamos a poder disfrutar la paz. Esta paz que proviene de ti, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz que está dentro de nosotros, en nuestras mentes y corazones, aún en medio de las peores tormentas. Esta paz que queremos disfrutar, ayúdanos a tenerla por medio de la oración, y ayúdanos a tener una mejor vida de oración. Eso es lo que te pedimos ahora, Señor. Ayúdanos en esta mañana, en este tiempo, de aquí en adelante, a tener una mejor vida de oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Yo te doy gracias, en especial por mis hermanos que están aquí en esta mañana reunidos, porque los has traído, porque los has fortalecido. Te pido que los lleves con bien a sus hogares y que bendigas esta semana. Cuando ellos salen y regresan, que bendigas sus hogares, sus trabajos y cada actividad que ellos hagan. Y que todos nosotros, Señor, podamos crecer, fortalecer y mejorar nuestra vida de oración. Ayúdanos, Padre, por favor, en ello. Guarda nuestra tarde en este domingo. Bendícenos, por favor, con tu mano poderosa. Y una vez más, te damos gracias. En el nombre de tu Santo Hijo, Señor Jesucristo.